La voz de Yefim Kopelian la conocía todo el mundo, pero su rostro era a menudo olvidado, porque su voz se había convertido en un personaje aparte de toda una época. Pero detrás de esa voz se escondía una vida de la que nadie hablaba. Era judío en un país donde esa palabra a menudo significaba un billete a ninguna parte. Interpretaba a héroes, aunque en casa intentaba mantener vivo a su propio hijo después de un ataque brutal, incluso cuando su corazón le pedía silencio. Él tomaba el guión. Cuando su esposa le rogaba que se acostara, él se iba a grabar. Cuando su cuerpo ya no podía más, iba a ensayar. ¿Por qué tenía tanto miedo de detenerse? ¿A quién intentaba acallar con su voz? ¿Y quién no acudió al hospital en sus últimos minutos cuando más necesitaba ayuda? Miren hasta el final. No solo escucharán, sentirán cómo calla un hombre que toda su vida habló por otros. Entraba en escena sin prisa, no gesticulaba, no gritaba, no intentaba parecer alguien más, simplemente aparecía y se hacía el silencio. Un silencio tan profundo como solo ocurre cuando se dicen cosas verdaderamente importantes. Pero también podía no hablar en absoluto, y aún así, obligar a la gente a escuchar, porque hablaban su mirada, su postura, su voz, incluso si sonaba solo dentro de la cabeza. Yefim Kopelian no tenía una formación teatral de sangre, ni una dinastía de actores detrás, ni la ambición de conquistar los escenarios del mundo, pero tenía una voz que erizaba la piel y un rostro que incluso aquellos que no sabían su nombre recordaban. No fue él quien buscó el arte lo sacó a él por casualidad, como de paso, y luego ya no lo soltó. Su camino comenzó con el simple deseo de ganar un poco de dinero. En las calles de Leningrado, en aquellos años, se rodaban películas. Se necesitaba regularmente gente para extras, y un joven con rasgos expresivos rápidamente se encontró frente a la cámara, sin experiencia, sin confianza, pero con una fortaleza interior tal que, al cabo de un par de meses, los directores empezaron a recordar su apellido. Todavía no lo llamaban por su nombre, ni le daban diálogos, pero ya lo notaban. Se mantenía de pie como si supiera por qué. Su mirada lo decía todo. Él no actuaba, simplemente existía en el encuadre, y eso era más convincente que cualquier escuela de actuación. En algún rincón del lado de Petrogrado, donde vivía el joven Kopelian, ya resonaba sobre el viejo asfalto la voz del futuro Stirlitz. Todavía no sabía que sus entonaciones se convertirían en un estándar, que millones de personas lo reconocerían un día sin ver su rostro, que precisamente sus pausas y su ritmo, su timbre profundo y envolvente, transformarían un texto ordinario en una emoción. En ese momento, él simplemente aceptaba papeles de extra, se quedaba en las sombras, aparecía en el fondo y aprendía a callar de forma expresiva. El teatro no entró en su vida por el escenario, sino por la atmósfera. En el Leningrado de antes de la guerra, los teatros no eran solo centros culturales. Eran islas de salvación, puntos de ebullición, un lugar donde se encontraban la pasión y el miedo, el arte y la realidad. El gran teatro dramático lo atrajo como un imán. No sabía por qué iba allí. Simplemente fue y se encontró en el centro de una vida que nunca lo abandonaría. Entre el olor de los bastidores, los pesados telones y la luz tenue sobre el escenario, comenzó a respirar de una nueva manera, no como espectador, sino como una persona que de repente entendía por qué estaba allí. Cuando Kopelian salió por primera vez al escenario, aunque solo fuera en un ensayo y sin palabras, la sala ya estaba fascinada. Parecía que este hombre había nacido para la luz de los focos.
Aunque él mismo, quizás, aún no lo entendía, no intentaba agradar, no se construía un personaje, simplemente vivía el momento, y eso era más fuerte que cualquier drama fingido. Su aparición era como el sonido de un viejo piano, un poco tosco, pero profundo, cálido, envolvente. Era un rostro nuevo entre muchos, pero ya entonces lo recordaban. Al principio, no creía que fuera en serio. Todo parecía temporal, accidental, como si la vida misma le hubiera ofrecido interpretar un papel y luego cerrar la puerta tras él. Pero la puerta no se cerró. Al contrario, se abrió de par en par. Y ya no era él quien llamaba a la puerta del teatro, sino el teatro el que se abría ante él. La voz, la mirada, la sensación de presencia, todo en él hablaba. Él no era un extra, no era una silueta pasajera, era una historia que uno quería escuchar, incluso si guardaba silencio, especialmente si guardaba silencio. Antes de que sonara la voz que luego reconocerían millones, había otra, silenciosa, interior, creciendo en lo profundo del pecho de un niño de 12 años, en un apartamento de Leningrado que olía a cosas sencillas, a polvo, a papel viejo, a corteza de pan. El niño se sentaba inclinado sobre un libro que no estaba destinado a los ojos de un niño. En la portada ponía El Rey Lear. Todavía no sabía que no estaba leyendo solo una tragedia. Estaba entrando en un mundo donde el amor se convierte en una maldición, donde el poder rompe la razón, donde las palabras son golpes y el silencio hiere más que un grito. Y ese mundo le resultó familiar. Leía, tropezando con las frases complejas, pronunciaba las palabras para sí mismo, sin entender siempre su significado, pero sintiendo que detrás de esas frases había una verdad, no la cotidiana, no la de la vida, no la que dicen los adultos, otra, la que reside en el corazón mismo del dolor humano. Solo tenía 12 años, pero ya sabía que esto era más que una simple obra. Era la vida en la que no había protección, donde un padre puede maldecir a su hija, donde un anciano lo pierde todo excepto su orgullo, donde la bondad no siempre salva, no lloraba, simplemente se sentaba como hipnotizado y algo se movía dentro de él. Esa noche, por primera vez, no durmió hasta el amanecer. A partir de ese momento, los libros se convirtieron en su refugio, no en un pasatiempo ni un estudio, sino en un refugio. Tomaba una obra tras otra, a Shakespeare tras Shakespeare, absorbiendo destinos, caracteres y pasiones, como si buscara allí una respuesta a lo que no sabía preguntar. Los padres notaron que el hijo había cambiado. Se volvió más silencioso, más pensativo, pero no era un distanciamiento, era profundidad. Empezó a escuchar a la gente, no con los oídos, sino con los ojos, a notar su silencio, a aprender a distinguir la mentira dicha con una sonrisa y el dolor escondido en una broma. Todavía no sabía hablar como lo haría más tarde, pero ya sentía cómo sonaban las palabras verdaderas. Creció en una familia sencilla, entre los mismos chicos de barrio donde la medida de la fuerza era el puño y el respeto era una palabra grosera. Pero en él nacía otra fuerza, no la de la calle, no la superficial, esa misma que no se puede explicar, pero se puede sentir cuando entra en una habitación. En algún lugar, en lo profundo de las líneas de la prosa shakespeariana, escuchó por primera vez la voz futura, la suya propia, y no era resonante ni fuerte, era tranquila, rica, como si la edad se hubiera adelantado al tiempo, como si ese niño ya supiera que el texto verdadero comienza donde terminan las explicaciones. El drama clásico no solo lo influyó, le dio un código con el que luego leía a la gente. No le interesaba en qué se convertirían sus compañeros. Empezó a mirarlos de otra manera,
como personajes, como partes de una gran historia, donde cada uno tiene un papel, una réplica, una pausa. Sentía que el escenario no estaba en el teatro, el escenario estaba en todas partes, y aunque no quisieras actuar, de todos modos te involucrarían. En esta comprensión no había juego, había una seriedad que no siempre se puede encontrar, ni siquiera en los adultos. Así, dentro de un niño de 12 años, nació un hombre para quien el dolor se convirtió en lenguaje y la palabra en arma. Y cuando un día le preguntaran por dónde empezó todo, él podría haber respondido, con un rey que lo perdió todo, y con un niño que entendió que eso era la verdad. Era un adolescente en el que aún vivía el silencio de las noches de Shakespeare, pero la ansiedad interior ya se desbordaba. ¿Qué hacer con ese fuego dentro? ¿Dónde estaba el lugar donde eso no parecería extraño? La respuesta vino por sí sola. Un edificio en la orilla del Fontanka, donde por las noches había luz y sonaban voces ajenas a la calle. El gran teatro dramático lo atraía no por su fachada, sino por su atmósfera, casi mística, como de otra dimensión. Fue allí donde el joven Coppelian llegó con pasos inseguros, no como espectador, sino como alguien que esperaba escucharse a sí mismo. Allí conoció por primera vez a Konstantin Tverskoy, un hombre cuya mirada no atravesaba la ropa, sino la esencia interior. No le gustaban las palabras grandilocuentes, no prodigaba elogios, no le interesaban las biografías, solo le interesaba el potencial. Su sistema de evaluación ya era legendario en ese momento. Le daba un 5 a Dios, se ponía un 4 a sí mismo y a los mejores estudiantes un 3. Sonaba como una paradoja, pero en el mundo de Tverskoy todo tenía otra escala. Y cuando un día, en la lista de calificaciones junto al apellido Coppelian, apareció el número 5, el silencio en el estudio fue como si se hubiera anunciado algo irreversible. Para Yefim, esto fue una revelación, no un elogio, sino una sentencia. Significaba que no solo era notable, significaba que era una excepción, no porque fuera mejor, sino porque llevaba dentro algo con lo que no se podía bromear. En ese momento, el adolescente de las calles de Leningrado recibió una señal. No solo sueñas con el escenario, ya estás en él. Y la responsabilidad por ello era mayor que por cualquier trabajo ordinario. No se convirtió en el mejor estudiante en el sentido habitual. No buscaba agradar. Simplemente absorbía los modales, el silencio, las pausas, el ritmo de la respiración de los que estaban a su alrededor. El teatro se convirtió para él no en una escuela, sino en un sistema de coordenadas. Aprendió a existir en él como en un entorno natural, no a actuar, sino a ser. No a mostrar una emoción, sino a convertirse en ella. A veces, solo había 15 personas en la sala, pero él ya sentía que debía hablar como si toda la ciudad lo estuviera viendo. Al principio, le daban episodios diminutos, casi gestos, pero él sabía hacer una pausa tan llena que los directores se volvían a mirarlo. Poco a poco, Tverskoy comenzó a incluirlo en escenas completas, a probarlo en papeles difíciles, a evaluarlo no con palabras, sino con la mirada. No había amistad entre ellos, ni conversaciones abiertas, pero había un reconocimiento silencioso. Ahora eres uno de los nuestros. Y así, el joven Coppelian fue admitido en la compañía. No fue un momento solemne con aplausos. Todo sucedió de manera cotidiana, casi de paso. Simplemente, por la mañana entró en el edificio del teatro y por la noche se quedó como parte de un gran mecanismo donde cada uno era responsable no de sí mismo, sino del significado. Ya no buscaba el escenario. El escenario ahora era parte de su respiración. El joven, con una voz poderosa,
aún no del todo formada, se estaba convirtiendo en actor, no por orden ni por contrato, sino por el hecho de su presencia. Y esta elección no era una carrera, era un destino al que no se podía añadir ni quitar. Fue fiel al escenario como otros son fieles a su hogar, a una mujer, a la vida. El gran dramático se convirtió para él no solo en un lugar de trabajo, sino en una extensión de su cuerpo, una segunda piel, el ritmo de su corazón. Entraba allí como en un templo y no se planteaba si podía haber algo más. Pero llegó un momento en que, incluso el templo, tuvo que ser abandonado. No por voluntad, sino por una llamada que era imposible ignorar. La guerra no comenzó en los carteles ni en los periódicos. Entró en los teatros, en los apartamentos, en las rutas habituales. Y fue entonces cuando Coppelian se fue por primera y única vez. El teatro de la milicia popular no tenía lujosos bastidores. No había un escenario en el sentido habitual. A veces, la obra se representaba en un tronco en una casa medio quemada, con el sonido de las explosiones. No preguntó por qué era necesario. Sabía que ahora no era arte, era un sorbo de humanidad que faltaba en el infierno. Junto con otros artistas, se fue a ver a quienes cada día miraban a la muerte a la cara. Ya no fingía el miedo. Lo veía en los ojos de los heridos. Ya no actuaba el dolor, lo llevaba dentro. Cada mañana no comenzaba con un ensayo, sino con la incertidumbre. ¿Habría luz? ¿Sobrevivirían los espectadores hasta la noche? ¿Estaría en la sala el que aplaudió ayer? Pero venían. A veces en silencio, a veces con un rifle a la espalda. Miraban cómo dos personas discutían sobre el honor en el escenario, y en sus ojos ardía lo que no muere. Coppelian entendió entonces: el teatro no se trata de decorados, el teatro se trata de recordarle a la gente que todavía es humana. Interpretaba de todo: tragedias, sátira, parábolas, a menudo sin vestuario, a veces sin texto, a veces actuaba simplemente con la mirada, y los espectadores lo aceptaban como una revelación, porque no necesitaban una explicación. Necesitaban sentir que estaban vivos. Esos 3 años quedaron para siempre dentro de él, como una cicatriz, como una experiencia diferente que no se necesita, pero de la que ya no se puede deshacer. Cuando la guerra retrocedió, regresó a Leningrado, al mismo teatro, a las mismas paredes. Pero, ¿era el mismo? Se había vuelto diferente, más duro, más silencioso, más preciso. En sus entonaciones apareció algo que no se puede escribir en una acotación. Ya no actuaba la muerte ni la pérdida, las conocía, y por eso cada uno de sus silencios era más ruidoso que las palabras. Desde entonces, no abandonó el escenario ni un solo día, no porque temiera perder papeles, sino porque sabía que aquí, y solo aquí, podía ser útil. Los aplausos no eran importantes. Lo importante era la mirada de la persona en la tercera fila, que había venido a olvidarse, a exhalar, a volver a creer. Y si al menos un espectador se iba con la sensación de que se sentía más ligero, significaba que todo no había sido en vano. Fue entonces cuando el teatro se convirtió para él no en la obra de su vida, sino en la vida misma, y nunca más se alejó de ella. Cuando regresó del frente, ya tenía a sus espaldas cientos de papeles invisibles, aquellos que no se interpretan en el escenario, sino que se viven en la realidad. Su mirada se hizo más profunda, su movimiento más comedido y su voz más rica, como si en ella hubiera quedado un sedimento de todo lo que había vivido. El cine le abrió un nuevo escenario sin orquesta, sin sala de espectadores, pero con la posibilidad de hablar con cada persona individualmente, de cerca.
No necesitaba primeros planos para ser recordado. Podía simplemente sentarse en el encuadre y eso era suficiente para que el espectador se quedara inmóvil. Lo primero que se sentía era la energía, no la que se desborda hacia afuera, sino la que se mantiene dentro. Sus personajes no gritaban, no se agitaban, no gesticulaban, vivían y en esa vida se creía. Podía interpretar a un aristócrata, a un simple trabajador, a un revolucionario, a un investigador, a un maestro. La máscara se ponía fácilmente, pero debajo de ella siempre había algo genuino, una verdad interior que era imposible imitar. En películas como El Tábano o La Falla, no solo interpretaba a un héroe, sino que convertía a cada uno en un recuerdo vivo para el espectador. Pero se volvió verdaderamente especial cuando no aparecía en el encuadre en absoluto. No se veía su rostro, solo su voz. 17 instantes de Una primavera, una película que cambió la concepción del cine soviético. Allí estaba Stirlitz, había una trama. Estaba Alemania, pero también había una sombra, una voz que venía de algún lugar fuera de cámara, como si estuviera observando, guiando, entendiendo más de lo que decía. Esa era Kopelian. Desde los primeros minutos quedó claro que no era un comentarista, era la conciencia de lo que estaba sucediendo. Sus entonaciones no eran simplemente de locutor, no informaba, vivía, iba junto al espectador, lo guiaba. Cuando Stirlitz guardaba silencio, parecía que Kopelian callaba. Cuando el héroe miraba al vacío, la voz hablaba por él, densa, lenta, pero llena de ansiedad, ironía, dolor, tensión. Era la voz interior de la película, su columna vertebral, y nadie podía reemplazarla. Intenta quitarla, y la escena pierde sentido. Los espectadores no veían su rostro, pero conocían esa voz mejor que la de sus conocidos. Se convirtió en la voz de una época, la voz entre líneas. Hablaba de lo que era imposible pronunciar directamente. En eso residía su magia. Podía callar, pero su silencio resonaba. Podía decir una frase, y eso era suficiente para que la escena cobrara vida con nuevos matices. En el cine soviético, donde el pathos a menudo dominaba sobre la verdad, Kopelian era un raro ejemplo de verdadera profundidad. Sus personajes no soltaban frases, vivían los significados, y cuando él callaba, no era porque no hubiera texto, sino porque el silencio hablaba con más precisión. El espectador escuchaba ese silencio no con los oídos, sino por dentro, porque es en esos momentos, cuando la palabra se detiene, que la verdad se vuelve especialmente clara. Y en esa verdad quedó para siempre él, el hombre cuyo papel principal fue interpretado no con el rostro, sino con la voz. Siempre estuvo rodeado de atención. Las mujeres se enamoraban al instante de su voz, de sus ojos, de esa fuerza contenida que se sentía en cada uno de sus movimientos. Pero detrás de todo ese carisma externo se escondía un hombre al que le eran ajenos los romances fáciles y las relaciones fugaces. No era un Casanova, no buscaba aventuras, buscaba el silencio en el que pudiera ser él mismo. Y por eso, su primer matrimonio pareció fuera de tiempo, como una escena que se interpretó en un ensayo y a la que nunca más se volvió. Tatiana Kopelian, una actriz con la que compartió 5 años de vida. Pocos sabían los detalles, porque él no los contaba, no los ocultaba, simplemente no hablaba de ellos. Era una historia que, según se dice, eliminó de su propio montaje de vida, quizás porque no quería herir, quizás porque él mismo la percibía como una experiencia, no como un destino. Pero no fue en ese matrimonio donde nació su hogar, no fue en esas paredes donde encontró lo que llamaría suyo para siempre. El segundo encuentro no fue ya una coincidencia. El teatro
se convirtió de nuevo en el lugar donde se decidían los destinos personales. Lyudmila Makarova, una actriz 10 años más joven, con un rostro abierto y una tranquila perseverancia. El escenario los acercó, pero la vida los unió. Vio en ella no solo una compañera de escena, sino una persona que sabía escuchar. No admirar, no adular, no discutir, sino precisamente escuchar. Esto era lo más importante para él. La diferencia de edad no fue una barrera. Por el contrario, le dio a cada uno su propio papel. Él, la experiencia, el apoyo, la fuerza silenciosa. Ella, la frescura, el cuidado, la capacidad de aliviar la tensión con una sonrisa. Su relación no era ruidosa. No había escenas, confesiones apasionadas ni cercanía ostentosa, pero sí había una solidez que se construye no con palabras, sino con los años. Ella decía que él le había enseñado a vivir y él nunca lo comentaba. Simplemente regresaba a casa. Vivían en un apartamento normal en la isla de Vasilievsky, pero esta casa no era solo un lugar. Se convirtió en un espacio donde siempre había luz. Había invitados, conversaciones hasta altas horas de la noche, el ruido familiar, risas, un ligero cansancio, el olor a té y libros dejados en el alféizar de la ventana. La gente no venía a ellos como actores, sino como personas con las que uno podía entrar en calor porque Kopelian no fingía la comodidad, la creaba. Su esposa recordaba que podía ser brusco, podía enfadarse, podía beber, podía encerrarse en sí mismo, pero todo eso era superficial. En el interior, su cálida lealtad a su hogar, a los que amaba, permanecía inmutable. La gente lo respetaba no por su profesión, sino por el silencio en el que siempre se podía esconder, por la rara habilidad de no ponerse por encima de los demás. Y fue en esta casa, en la isla de Vasilievsky, donde no solo nació una familia. Nació esa isla donde el actor se convertía en esposo, padre, amigo, donde las roles, las máscaras y las calificaciones se quedaban en la puerta, donde no era ni Stirlitz, ni la voz de un juez, ni un héroe, sino simplemente Yefim. Y quizás solo allí fue verdaderamente feliz. En la pantalla parecía un hombre al que no se debía contradecir. Sus personajes hablaban con firmeza, se movían con confianza, miraban con severidad, a veces con ironía, más a menudo con una calma fría. Había tanta fuerza en ellos que el espectador la sentía físicamente. Pero todo eso era solo una envoltura. Detrás de sus cejas severas, su voz ronca y sus gestos contenidos, se escondía un hombre que sabía reír de tal manera que uno quería reír con él. No era quien interpretaba. Y eso es lo que hacía sus papeles tan convincentes. No los tomaba de sí mismo, los creaba desde cero, porque dentro de él vivía una bondad para la que no había lugar en los guiones. En casa era diferente. No soportaba el patos, no toleraba la pretensión. Podía hacer una broma, podía levantar el ánimo con una sola frase, podía pasar una noche entera contando historias en las que era imposible saber dónde estaba la verdad y dónde una invención sutilmente sazonada. Su sentido del humor no era ruidoso sino cálido, se reía no de sino con, y eso eliminaba inmediatamente la tensión. La gente se sentía más ligera, más tranquila a su lado. La hospitalidad no era un gesto para él, sino un estado. Siempre había alguien en la casa, colegas, amigos, conocidos, vecinos. Alguien entraba solo por un minuto, alguien se quedaba toda la noche. No echaban a nadie, la mesa estaba abarrotada, pero acogedora. Él no hacía de ello un evento, simplemente vivía como si las puertas abiertas fueran la norma. Lyudmila a veces se quejaba de que el apartamento se estaba convirtiendo en una sala de paso, pero al mismo tiempo, ella misma ponía la mesa y se reía
al escuchar su voz desde otra habitación. No eran una pareja ideal. Las peleas ocurrían. A veces podía encerrarse en sí mismo. A veces se permitía beber más de lo necesario. Pero todo esto no destruía, sino que se disolvía en el sentimiento general de familia. Él no era de los que gritaban sobre el amor. Lo mostraba en los detalles, en el cuidado, en la lealtad, en la capacidad de callar a su lado cuando era más necesario que las palabras. Lyudmila sabía que detrás de su severidad externa había suavidad, que detrás del silencio había ansiedad, que detrás de la broma había participación. Y eso era más importante que los gestos grandilocuentes. Nunca buscó la sociedad, no buscó el reconocimiento fuera del escenario. Le bastaba su círculo, su cocina, su sofá en el que podía recostarse en silencio después de una obra. Y lo más importante, su mujer. No se desperdiciaba, no se iba en busca de nuevas emociones, porque sabía que todo lo real ya estaba aquí, en su casa, en ella, en cada día que no necesitaba ser especial para hacerlo. Y quizás por eso el espectador sentía en él algo más que la simple fuerza de un actor. Sentía esa misma profundidad que es imposible de falsificar, porque nace no en el escenario, sino en la vida, en el hogar donde te esperan, en la persona a la que no necesitas demostrarle nada. Era demasiado bondadoso para los papeles que le daban, pero quizás por eso sus personajes eran tan convincentes, porque él sabía cómo no ser ellos. Cuando en 1949 nació un niño en la casa de la isla de Vasilievsky, todo se llenó de una nueva luz. Kirill no era solo un niño, era una continuación, una respiración, un sentido. En sus ojos, Yefim veía el futuro. En sus manos, la oportunidad de transmitir lo que no se podía escribir. No insistió, no empujó a su hijo al escenario, pero él mismo se sintió atraído por los bastidores, por las réplicas, por esas mismas notas de voz que sonaban en casa desde su nacimiento. Eran como dos voces de una misma obra. El padre, profundo, establecido, el hijo aún frágil, pero con el mismo timbre del alma. Kirill creció en el teatro como en un jardín, absorbía la atmósfera, captaba los matices, estudiaba las entonaciones, y cuando salió al escenario por primera vez, los espectadores no reconocieron el apellido, reconocieron la mirada. Había algo en él que era reconocible, como un eco de la presencia del padre, pero él no copiaba. Buscó su propio camino y lo encontraron. Los directores empezaron a llamarlo, los espectadores lo recordaban. Kirill Kopelian no era solo el hijo, sino un actor independiente. Y entonces Yefim se permitió por primera vez un orgullo interior silencioso, contenido, pero muy real. Pero la vida rara vez deja la alegría sin pruebas. Todo sucedió de repente, sin premoniciones, como si alguien hubiera apagado la luz en medio de la escena. Una noche normal en la calle, Kirill fue víctima de un ataque brutal. Nadie supo del todo lo que pasó. Solo se sabía una cosa. Fue golpeado tan fuerte que perdió el conocimiento y estuvo en coma durante mucho tiempo. El silencio volvió a reinar en la casa, pero ahora era un silencio diferente, uno que cortaba el aire. Yefim no hablaba, no se quejaba, no buscaba a los culpables, no maldecía, simplemente se sentaba a su lado. Durante horas, durante días, a veces en silencio, a veces susurrando palabras que nunca habría pronunciado en el escenario. Fue su papel más difícil. Sin texto, sin espectadores, sin aplausos, solo él y el dolor. Kirill sobrevivió, regresó, pero ya era diferente. Las consecuencias eran irreversibles, y junto con el hijo, toda la familia cambió. Kirill ya no actuaba. Sus movimientos se volvieron más lentos, su habla no tan expresiva.
Rara vez salía, casi no se comunicaba, pero seguía viviendo, sin reproches, sin quejas, de la manera que podía. Permaneció junto a sus padres, nunca formó su propia familia, no se convirtió en padre, pero en su casa todavía había luz, no la misma, no sin nubes, pero luz. Y fue en este nuevo silencio, más denso que las palabras, donde se reveló esa misma profundidad que siempre había vivido en Yefim. No hacía de la tragedia un espectáculo, simplemente vivía junto a su hijo, junto a su esposa, dentro de un dolor que nadie veía. Sabía callar de tal manera que el espectador lo entendía todo. Pero en la vida, este silencio era especialmente pesado, porque no terminaba con aplausos, solo con una aceptación interior. Amar significa quedarse, incluso cuando la escena ya se ha apagado hace mucho tiempo. Él no conocía el descanso, no porque no le gustara el silencio, sino porque no podía existir en él. En la tranquilidad no había sentido, en la inacción había vacío, y no soportaba el vacío. Su día comenzaba con el texto y terminaba bajo la luz de los focos. Filmaba, doblaba, ensayaba, dirigía obras de teatro para la televisión. Cada proyecto era como una última oportunidad para decir lo que no había tenido tiempo de decir. No hacía distinciones entre un papel en el cine y un comentario en off. No dividía las escenas en grandes y pequeñas. Se entregaba a cada una, porque no sabía hacerlo de otra manera. Su esposa le rogaba, le decía que necesitaba descansar, que su cuerpo ya no aguantaba, que en casa estaba su hijo, que necesitaba atención, paz, simplemente su presencia. No le reprochaba, no gritaba, le suplicaba, pero él la despedía, no con brusquedad, sino con suavidad. Decía que terminaría esto, que dirigiría aquello, que terminaría de filmar, y entonces quizás, pero ese entonces siempre se posponía, porque después de una obra venía una nueva película, y después de la película, un texto urgente que había que doblar. Lo buscaban, lo llamaban, lo persuadían, y él no podía decir que no, porque sentía que si no lo hacía él, ¿quién lo haría? Trabajaba con un silencio obstinado en su pecho. Con cada año, su cuerpo pedía con más fuerza que se detuviera. Lo oía, pero no lo escuchaba, porque el escenario lo llamaba más fuerte. Cada nueva obra era como un desafío. ¿Lo aguantaría? Y lo aguantó hasta el final. Apretó los dientes, se controló, salió, detrás del telón, se sentaba encorvado, respiraba con dificultad, pero en el escenario se erguía, hablaba con toda su fuerza, hacía que la sala se quedara inmóvil. En algún momento, su corazón falló. Por primera vez se encontró en el hospital, no como actor, no como voz, sino como un hombre que ya no podía caminar por sí mismo. Los médicos hablaban de la gravedad. Su esposa se sentaba a su lado, su hijo a su lado. Parecía que él había entendido que era el momento de detenerse, que por primera vez podía permitirse estar simplemente en casa. Pasó 2 meses en el hospital. Al principio mal, luego mejor. Parecía que su cuerpo se había tomado una pausa, que su corazón había aguantado, que se levantaría de nuevo. No con toda su fuerza, pero al menos con su voz. Incluso empezó a hacer planes. Leía en voz alta, comprobaba su respiración, bromeaba con los médicos. En sus ojos apareció el brillo habitual. Pero el cuerpo no perdona las promesas pospuestas. El día en que el país se preparaba para celebrar una fiesta, el médico necesario no estaba en el hospital. El segundo ataque fue más silencioso, casi imperceptible. No llamó, no gritó, simplemente desapareció, como se va la luz en el escenario después de la última réplica, sin gritos, sin telón, porque los ensayos habían terminado.
y llegó el silencio, ese mismo que había estado alejando de sí mismo durante tanto tiempo. El tiempo pasaba lentamente. Las paredes del hospital, el tic-tac uniforme del reloj, los susurros en el pasillo, todo esto se convirtió en el nuevo telón de fondo de su vida. Él, acostumbrado a los focos, a la sala de espectadores, al silencio vivo detrás del telón, se encontró en un silencio diferente, estéril, sin emociones, casi sin rostro. Los médicos hablaban con cautela, pero con esperanza. La crisis había pasado. El cuerpo se mantenía, se estaba recuperando. Incluso empezó a levantarse, a bromear un poco, a pedir que le trajeran un guión, no para estudiarlo, sino simplemente para sostener en sus manos el papel familiar, como si las líneas del texto pudieran recordarle a su cuerpo cómo seguir viviendo. Los amigos venían, los colegas llamaban, su esposa pasaba horas junto a su cama. Ella sonreía, aunque en sus ojos había una ansiedad demasiado parecida a la de una despedida. Kirill se sentaba a su lado, sin saber siempre qué decir, pero su silencio era familiar. Los tres habían pasado por demasiadas cosas como para tener miedo de callar juntos. Parecía que solo un poco más, y él regresaría, aunque no con toda su fuerza, aunque no al escenario, pero a casa, a ese lugar donde por las noches la radio zumbaba suavemente y olía a té con menta. Pero el 6 de marzo, todo cambió. Era un día antes de la festividad, cuando el hospital parecía haberse detenido en espera del fin de semana. Los médicos principales se habían ido, solo quedaban los de guardia, inexpertos, perdidos. Parecía que precisamente en ese día, su cuerpo decidió, ¡basta! Sin previo aviso, sin premoniciones, simplemente se detuvo. Y no había nadie cerca que pudiera intervenir, nadie que supiera cómo revivir un corazón que durante tantos años había vivido no para sí mismo, sino por el escenario, por la gente, por las palabras. Se fue en silencio, irónico, ya que el silencio era su arma. Sus réplicas eran cortas, sus pausas largas, pero siempre llenas. Sabía callar de tal manera que el espectador se quedaba inmóvil. Ahora, el escenario mismo se había detenido. La voz que se había convertido en un símbolo se había roto. La misma que había hablado por Stirlitz, la que había sustituido las emociones por la entonación, la que había susurrado fuera de cámara, dirigiendo los sentimientos de millones. Y ahora, solo sonaba en la memoria. Esa noche, nadie en el hospital supo lo que se había perdido. En una de las habitaciones, se extinguió un hombre sin el cual el cine soviético nunca habría sonado como sonó. No en el sentido, sino en el tono, en la profundidad, en la respiración. Y mientras el país celebraba, en una ventana no había luz. Allí había silencio, porque se había ido aquel cuyo silencio hablaba más fuerte que las palabras.